Shalom, shalom y bienvenidos nuevamente a nuestro estudio, nuestra lectura semanal de la Torá. Vamos a tener hoy un conversatorio bien especial sobre esta parashá. Yo soy Yona. Yo soy Manuela. Shalom y bienvenidos. Vamos a hacer esta oración de la Torá. Si usted tiene allí su Torá a la mano, su Biblia a la mano, tómela. Dele gracias al Eterno porque tenemos Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'havanu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yud Hei Vav Hei noten haTorah. Baruch atah Yud Hei Vav Hei noten haKadosh Torah. Bendito eres tuyo, Jehová Hei, nuestro Eloheinu, Rey del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tu Torah. Bendito eres tuyo, Jehová Hei, dador de la Torah. Bendito eres tuyo, Jehová Hei, dador de la Kadosh Torah. Amén, amén. Baruch Hashem, bendito el Eterno porque tenemos Torah. Vamos entonces ya por la parashá número 8, y que es Vayisla, que significa y envió. Esta parashá la podemos ver en Bereshit, Génesis, capítulo 32, versículo 3, al capítulo 36, versículo 43. Ahí también podemos ver la Haftarah y el Brit Hadashah. Bendito sea el Eterno. Vamos entonces a compartir. Vamos a compartir el texto. Vamos a mirar entonces. Estamos desde exactamente y vamos a ampliar un poquito. Vamos a ampliar muy bien para que todos podamos verlo mucho mejor. ¿Cómo lo? Está muy bien. Excelente. Vamos entonces a hacer la lectura y sobre la lectura, ahí está el verso 3. Sobre la lectura, como ustedes ya conocen la dinámica, vamos a estar leyendo, Manu lee y vamos a estar entonces dando algunas connotaciones o algunas implicaciones. Nunca lo he dicho, pero lo voy a decir. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y dele like y a la campanita para que cada semana le muestre cuando estamos transmitiendo este mensaje. Porque este mensaje es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque es la palabra del Eterno, Baruch Hashem. Vamos a empezar antes la lectura. Jacob envió mensajeros delante de él a Isaac, su hermano, hacia la tierra de Seir, el país de Edom. Con esas instrucciones, aquí está lo que tienen que decir a mi señor Esaf. Tu sirviente Jacob dice, yo he estado viviendo con Labán y me he quedado hasta ahora. Tengo ganado, asnos y rebaños, y esclavas y esclavos. Estoy enviando a decir esta noticia a mi señor para poder ganar tu favor. Los mensajes... Vamos a dar aquí un primer, paremos un poquito. Lo primerito que vamos encontrando es que Jacob envía mensajeros para que hablara a quién, a su hermano Esaú. Yo creo que todos tenemos claro que ellos todos tenían este conflicto desde que estaban en el vientre de su madre, estaban peleando por la primogenitura. Esaú le vende la primogenitura por un plato de lentejas a Jacob. Esaú, también conocido como Edom, o sea que Edom es el país de Esaú. ¿Y dónde vivía Esaú? En su tierra, en una ciudad llamada Seir. Y aquí tenemos el primer dato importante. Cuando, nosotros vamos y buscamos ahí en el Strong hebreo, ¿qué es Seir? Lo encontramos en el número 8165 y nos dice que Seir es la palabra áspero, pero también Seir viene de la palabra Sair, que Sair es cabra, Sair es lanudo, Sair es macho cabrío, también Sair es demonio. Uno dice, ¿esto de qué me sirve saberlo en esta parashá? En este momento, nuestro pueblo Israel está en conflicto. ¿Está en conflicto con quién? Con Esaú. Todos estos filistinos, ¿cómo se dice? Palestinos, gracias. Estos palestinos, ellos son en su gran mayoría descendientes de Esaú. ¿Cuál es la connotación de Esaú? Ser rojo, ser Edom, ser
sangre, le gusta la sangre, le gusta la violencia. Y mira qué curioso, que justamente le pone a su ciudad el nombre de Seir. O sea que él estaba describiéndose a sí mismo. ¿Cómo es Seir? Seir es, dice acá, es lanudo, Seir es fauno, es fiero, pero es macho cabrío y es un demonio. O sea que sabemos que desde los inicios tiene una connotación fuerte, donde no le gusta que las personas estemos viviendo bien, no le gusta que los demás tengan unas situaciones buenas. Ya estamos viendo, desde acá él empieza, bueno, mucho antes, pero en esta parasha, en este momento, él empieza a dar esa connotación de quién es él. Vamos a continuar la lectura. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaf, él está viniendo a recibirte con él, hay 400 hombres. Jacob se puso muy temeroso y afligido. Él dividió la gente, rebaños, ganados y los camellos con él en 2 campamentos. Mira esto que tenemos acá. Los mensajeros regresan a él. ¿Y qué le dicen? ¿Que con quién viene Esaf? Esaf viene con ¿cuántas personas? 400. 400 hombres. 400 hombres en paz. Uno va a ir en paz y va de una vez con un ejército. Claro, tenía totalmente la razón Jacob en sentirse temeroso, en sentirse miedoso. ¿Por qué? Porque es que venía su hermano y venía con 400 hombres. Esto no es cualquier cosa. ¿Qué hace él? Él dice, no, yo de verdad que esto a mí me aflige, esto me aflige. ¿Y quién no se va a sentir afligido si ves que viene una persona con la cual tú has tenido unas diferencias enormes, como eran las de Esaf y las de nuestro padre Jacob, y sabes que él viene con 400 hombres? Aquí recuerdo esa porción en la cual está Eliseo y su siervo Giesi, y ese Giesi está lleno de miedo, diciéndole, mira ese ejército tan grande que está contra nosotros. ¿Y qué dice Eliseo? Ay, padre, Abba, ábrele los ojos para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Damos la bienvenida a nuestra doctora Alba Lucía, que no nos había saludado. Shalom, shalom. Shalom, amadas del Eterno. Buenas tardes, gracias por la invitación. Heme aquí, como dice el Padre. Amén, amén. Baruch Hashem. Continuemos la lectura. Íbamos en ¿qué hizo Jacob? ¿Dividió qué? El campamento en 2. 2 campamentos. Ah, también algo importante, 2 campamentos. Ya nos está hablando de las 2 casas de Israel que forman un solo pueblo. 2 campamentos, porque siempre es mejor 2 que 1, dice el Eterno. Pero desde acá ya el Padre empieza a mostrarnos cómo la casa de Israel iba a formar esos 2 campamentos. Uno que conocemos que son nuestros hermanos Yehudi, y nosotros los que estamos en la dispersión, las otras tribus. Bendito sea el nombre del Eterno. Continuemos. 8. Diciendo, si Esaf viene a un campamento y lo ataca, por lo menos el campamento que queda escapará. Entonces Jacob dijo, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Yohei Bajei, quien me dijo, regresa deprisa a la tierra de tu nacimiento y yo te haré bien. Que haya para mí una suficiencia de toda la justicia y verdad que tú has mostrado a tu siervo, desde que crucé el Jordán con solo mi cetro, pero ahora me he hecho 2 campamentos. Por favor, rescátame a mi hermano Esaf. De mi hermano Esaf. Yo le temo a él, temo que regrese y me ataque, sin consideración por madres o niños. Veamos otra vez acá algo importante, que es exactamente lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué dice Jacob? Es que conozco cómo es Esaf. Esaf viene y ataca, Esaf viene y daña. Y escuchamos en estos días al primer ministro, el Netanyahu, diciendo,
No crean que cuando Hamás viene y ataca a Israel, al pueblo como tal, a Eretz Israel, no crea que los que están en las naciones van a escapar de Hamás. Si no se termina Hamás en este momento, si no se acaba con él, irá por las naciones. Y aquí es lo que está diciendo justamente nuestro padre Jacob. Abinu Jacob está diciendo, si me ataca un campamento, si me ataca Yehudá, por lo menos que los que estamos en las naciones, Israel en las naciones, por lo menos que escapemos. Mire que las palabras que dijo en estos días el primer ministro es exactamente estas mismas palabras. Por lo menos que no extinga, es de lo que estamos hablando. Pero mire también lo que dice. ¿Qué le dice Jacob a nuestro Padre Celestial? Abinu Malkeino, rescátame de mi hermano Esav. Yo le temo a él, temo que regrese. ¿Cómo estamos en este momento? Haciendo un intercambio de unos rehenes que jamás se llevan cautivos, se lleva prisioneros, pues, bueno, no es prisioneros, más bien cautivos, unos rehenes. ¿Y qué dicen ellos? Tú me vas a entregar por cada rehén que yo te devuelva a ti, tú me vas a entregar 3 terroristas. ¿Qué está diciendo Israel? Tememos que venga nuevamente Esav y me ataque. 50 por 50 de los que nos han entregado, de nuestros rehenes, van 150 terroristas que están nuevamente con Hamás. Tenemos que decirle, como dijo Abinu Jacob, nuestro padre Jacob, Abba, rescátanos de nuestro hermano Esav, porque él viene y ataca. ¿Y cómo ataca? Mira lo que es una palabra muy tremenda, esta profecía, porque esto sucede hace tantos años atrás, pero es exactamente como si lo estuviéramos leyendo de hoy, de la historia de hoy. Este es como las noticias de hoy. ¿Qué dicen las noticias de hoy? Porque viene mi hermano Esav, me ataca sin consideración. ¿Y a quién ataca? A madres y a niños. ¿Quiénes son los secuestrados? En su gran mayoría, mujeres. Hay una mujer embarazada que tuvo su bebé en cautiverio, niños que nada que ver, niños a los que se les masacró sus padres en presencia de ellos, y adultos muy mayores. Es el mismo comportamiento. Esav sigue siendo el mismo. No ha cambiado su forma de ser. Bendito sea el nombre del Eterno. Alba, ¿tú quieres aportar aquí algo o continuamos con la lectura? No, solamente que qué tan impresionante cuando él viene a encontrarse con él, los dos campamentos que tipifican las dos casas de Efraín y de Yehudá, y esa palabra de clamor, ¿no? Rescátame, rescátame porque le temo a él. Entonces, la parte en salud, vida y Torah del temor, el temor es algo bien impresionante en nuestros sistemas, porque cuando hay temor se segrega internamente mucho cortisol y el cortisol ocasiona problemas en todos los órganos porque es una toxina el cortisol. Inflama los órganos y en la medida en que más y más hay ese temor, más ansiedad, comienza a dispararse más el sistema simpático, que de simpático no tiene nada, y a ocasionarle miedos y frustraciones a las personas, es decir, las deja como paralizadas, paralizadas. Entonces, es importante como que tengamos en cuenta el temor del mundo, sobre lo que nos habla también la escritura, el temor a Dios, porque el temor a Dios no es este mismo temor que está hablando Jacob aquí, que le temo a ese Sad, que le temo a todo lo que ese jamás está haciendo allí y que me va a traer una consecuencia grande, claro que sí. Si tú enfrentas esos temores, miedos y ansiedades desde el mundo, desde el temor a un jamás, definitivamente te vas a enfermar y te vas a enfermar grandemente. Vas a alterar tu sistema hepático, colonogástrico. Imagínate,
el sistema nervioso central, no vas a poder dormir, se cambia el ciclo de vigilia y sueño. ¿Tú crees, amada Yona y amada Manuelita, que el padre querrá esa situación en sus hijos y en los que ha tomado para un propósito? Yo no creo, yo creo que tenemos que hacer un alto en el camino y trabajar sobre ese temor, amada Yona. Qué tan interesante esto que nos dice acerca de, porque uno lo lee y uno sigue de largo. Uno dice, ay, tuvo temor, miedo, y seguimos de largo. Y qué importante esta distinción que haces entre el temor al Eterno, el temor a Shem, el temor que le tenemos a Yud-Heh-Vah-Heh, que es un respeto, es reverencial, es que su presencia, su gloria, su kavod, merece que nosotros le tengamos ese respeto. Es que no hay quien pueda verle y viva. Otra cosa es ese temor que se le puede tener, el temor como miedo a la muerte, miedo a los accidentes, miedo a perder seres queridos, en especial los padres. Imagínate, Manu, que tú no lo sabes todavía, que te cuento. Los padres solemos tener muchos temores, que el hijo sale, que no le pase nada, que si le pasa esto, que si le pasa aquello. O sea, solemos tener muchos temas. Y de esto parece que estaba hablando también aquí nuestro padre Jacob. Jacob está diciendo, porque le temo, pero ¿por quién le estaba temiendo él? Miremos que él, en el verso anterior nos dice, por los campamentos que él había formado. ¿Con quién formó sus campamentos? Con sus familias. Él estaba temiendo por sus familias, por sus generaciones, por sus descendientes. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es que él tiene temor que venga Esav y dañe a las madres y a los niños. Él está sufriendo por su cera. Él dice, esos niños son mis simientes y esas madres de esos niños son las depositarias de mis simientes. Yo deposito en ellas mi simiente y en ellas carecen mis hijos. Miren qué importante. No solamente pensando en sus mujeres, pensando debo cuidarlas, sino también en sus niños. Qué contrario a lo que estamos viendo hoy. Qué contrario a lo que estamos viendo, que ya los hombres no tienen ese temor de dejar sus simientes, su cera, su esperma por todas partes regado en cualquier mujer, pero tampoco hay temor por sus hijos, sus niños, sus pequeños, cómo los cuido, no. Una de las características del espíritu de Esav, que Esav es el abuelo de Amalek, una de las características de estos amalequitas, es que ellos no tienen ni siquiera compasión con sus propios hijos. ¿Qué está haciendo en este momento Hamás? Pone a sus hijos y a sus mujeres como escudos humanos. Es el mismo patrón que antes. Todo lo que fue será. No hay nada nuevo bajo el sol. Exactamente lo mismo. Mi pregunta es, ¿qué hace que una persona no sienta ese afecto por sus hijos? Eso sí, me parece, Alba, si tú tienes algo que decirnos, ¿qué pasa en la mente de esas personas? O sea, si de pronto sabes de esto, yo no sé, pero tal vez necesitaríamos un psicólogo que nos explicara más, pero si tienes, me parece muy Bueno, serio. todo tiene que ver con lo que estamos en la paracha que está corriendo sobre lo que acabas de decir de la cera, ¿no? De la generación, ¿sí? De las generaciones. ¿Qué ha pasado con esas generaciones en donde estos niños que ahora no les preocupa su cera y andan esparciendo su semilla por doquier y no les interesa nada? Es porque el comportamiento que ellos tienen es un comportamiento aprendido consanguíneo que viene de sus generaciones, llámese línea materna o línea paterna. Por eso es que es tan importante conocer nuestra genealogía y por eso la palabra, la instrucción nos la da a conocer cuál es la genealogía. En cada generación que nosotros vamos transitando, conocemos la genealogía. Nosotros ya sabemos cuál es la genealogía que nos viene describiendo sobre esa, como nos la describió de Noé, la de Cam, ¿cierto? La de Esaf. ¿Qué podemos esperar de una generación tan pagana que no le importa su cera?
pero viene la generación de Jacob, una generación que es de un pacto, que es la generación escogida por nuestro Elohe de Israel, en donde a él sí le importa la cera. Ahí lo está diciendo, a él sí le importa. Entonces, tener esa genética de Abraham, de Isaac, de Jacob, que estamos hablando de descendencia de cera, es porque la parte genética en la cual el individuo ha venido creciendo ha sido con respecto ¿a qué? A guardar ese gen y guardarlo bien para que se extienda bien y para que las próximas generaciones sean personas paradas a defender su herencia y a defender su heredad. Por eso las personas que no lo hacen y tienen estos comportamientos, hay que hacer ese ticún y esa techubá de perdonar, ¿no? Hay que hacer ese perdón, ese arrepentimiento que estamos mirando, pero hacerlo de verdad intrínsecamente, porque dentro de toda esa contextura del ADN que hemos venido trabajando con lo que pasamos en la paracha anterior, nuestro ADN, Yud Hei Bei Hei, que es el nombre, es Kadosh de nuestro Elohim, él nos ha dado a nosotros un ADN de mantener la genética y lo que se habla científicamente de perpetuar la especie, es decir, nuestra cera, pero bajo conductas que son conductas de abrigar, de albergar, de resguardar, de lo que dice aquí el patriarca, nuestro patriarca Jacob, de decirle a este Elohim de Israel, me has dado y le has dado a mis padres Abraham y Isaac esta cera, manténla, manténla. Es decir, que debemos nosotros revisar todo lo de los patriarcas, que fueron lo bueno y agradable ante el Señor, y ubicarnos en los tiempos de ahora, que ha pasado con esa genealogía, que amplió lo que es intrínsecamente hablando dentro de esa parte de ese ADN, esas segregaciones tan de cantidades tan impresionantes de cortisol, que lo que están segregando es prácticamente hiel. ¿Sí? Ya esa hiel están segregando toxinas, es decir, el organismo se está intoxicando más de toda esa, digamos, esa ansiedad, esa rabia, esa rebelión que no está importando lo que haya a su derecha y a su izquierda, y máxime cuando el Señor ha bendecido con la herencia, la heredad que son los hijos. Bueno, vamos a continuar. Pero antes de continuar con la lectura, Manu, yo quiero decir algo aquí al respecto y es esto de mantener nuestra genética. Cuando por diferentes factores la genética hoy en día se viene modificando, ya hay unas modificaciones genéticas. Qué interesante saber que cuando nosotros entramos al pacto, al convenio, y dentro de ese pacto y convenio con el Eterno, celebramos las Moedín, las diferentes fiestas, y dentro de ellas principalmente el Shabbat. En el Shabbat hay una restauración de la genética. Hay una restauración de la genética, que otro día hablaremos acerca de ello. Pero qué interesante saber que esa genética puede ser restaurada. ¿Y para quién? Para aquellos que ya perdieron ese amor por sus hijos, ya no tienen el temor. Si se muere, bueno, tocaba que muriera. Si vive, sí, él sigue viviendo o ella sigue viviendo. Esas personas que ya han perdido ese temor por su genética, por guardarlos, por guardar sus hijos, por guardar su ser, a sus descendientes. Sigamos más con la ley. 2. Tú dijiste, yo ciertamente te haré bien y haré tu cera tan numerosa como los granos de arena junto al mar, que son tantos que no se pueden contar. Él se quedó allí esa noche, entonces escogió entre sus posesiones los siguientes como regalos para Asaf, su hermano. 200 cabras y 20 carneros, 200 ovejas y 20 corderos, 30 camellas lecheras y sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 potros. Él se los entregó a sus sirvientes, cada manada de por sí, y dijo a sus sirvientes,
Crucen delante de mí y mantengan espacio entre cada manada y la próxima. Él instruyó al sirviente al frente. Cuando Esaf, mi hermano, se encuentre contigo y te pregunte de quién eres tú el sirviente, a dónde vas y de quién son esos animales, entonces le dirás, ellos pertenecen a tu siervo Jacob y son un regalo que él ha dado a mi señor Esaf. Y el mismo Jacob está justo detrás de nosotros. Vamos a mirar una cosa aquí rápidamente, porque aquí habría mucho que hablar de tácticas de guerra, pero no vamos a hablar de tácticas de guerra. Solo vamos a hacer una pequeña alusión a ello. Toma animales, bueno, y es muy significativo que sean 200 cabras, 20 carneros, 200, todos estos números de lo que nos va hablando, ¿cierto? Vemos entonces que tiene una significancia, pero ¿cuál es como esa táctica de guerra? Nosotros debemos ser cautelosos, ser cautelosos. No todo en la vida puede ser de manera precipitada. Cuando nosotros vamos a ir a la guerra, hay que mirar qué tan preparados estamos. ¿Por qué manda presentes? Porque él sabía, no tengo capacidad para hacerle frente en cuanto a ejército. Tengo que tratar de suavizarlo. Tengo que tratar de mostrarle que tengo otras habilidades, otras capacidades. Uno no puede sentarse simplemente y pensar, yo voy a ir a hacer esto o aquello, si no lo programa, si no lo planea. De hecho, el Eterno nos dice, hay un texto en la palabra donde dice que quien queriendo edificar, construir un edificio, no se sienta primero a ver si tiene los materiales con que hacer. No tomemos decisiones a la carrera. No, no importa, que venga Esab y que pase lo que tenga que pasar, no. Él dice, voy a distribuir a mis mujeres y mis niños en campamentos, pero también voy a hacer que todos mis siervos vayan con animales y haya espacio entre el uno y el otro, de forma tal o que se pueda escapar o que el enojo vaya menguando. Hay que hacer pasos, hay que dar los pasos adecuados hacia la reconciliación antes de involucrarnos en una guerra, en un conflicto. Y realmente yo no lo estoy llevando a los ámbitos del pueblo de Israel, de Eretz Israel, de la tierra de Israel, no. En el contexto de nuestros hogares, antes de iniciar una guerra en tu hogar, antes de iniciar una guerra en tu casa, en tu trabajo, con las personas allegadas, trata primero de conciliar el asunto. No te pongas a provocar guerras que no sabemos cómo pueden terminar. Con respecto a la palabra sabemos cómo van a terminar, pero con respecto a nosotros no sabemos cómo pueden terminar algunas guerras. Es mejor conciliar primero antes que iniciar una batalla en la que no sabemos cómo vamos a salir de comprometidos o de dañados. Continuemos ahí la lectura. Él instruyó al primer sirviente y al segundo y al tercero y a todos los que servían las manadas. Cuando se encuentren con Esaf, hablarán con él de la misma forma. Y tienen que añadir, y allí justo detrás de nosotros está tu sirviente Jacob, porque él dijo, yo lo apaciguaré primero con los regalos que van delante de su presencia. Después de eso, yo mismo veré su rostro, y quizá él sea amistoso hacia mí. Así que el regalo cruzó delante de él, y él mismo se quedó esa noche en el campamento. Él se levantó esa noche, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el Yabok. Voy a decir algo acá que tiene que ver con la actualidad. A veces, aunque uno trate de suavizar, a veces no funciona. A veces no funciona. O funciona parcialmente. Hay que tratar de conciliar, sí, pero a veces no funciona. Vamos a mirar cómo está en este momento Israel. Israel está, Eretz Israel, la tierra de Israel, está en conflicto con Palestina. ¿Qué dice Palestina? Te voy a soltar unos cuantos rehenes, pero tú tienes que mandarme todos los días. Yo te entrego 10 rehenes,
entrégame 200 camiones llenos de suministros, de provisiones. A veces el querer conciliar a veces no es suficiente. Hay que buscar conciliar, pero tienes que tener en cuenta cómo es tu adversario. ¿Cómo es tu adversario? Yo escuché de alguien hace mucho tiempo que decía, a mí no me compras, aunque me enchapes en oro. Hay que tener en cuenta que hay enemigos que no se puede con ellos conciliar. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? Hasatán. Y el eterno Yeshua lo reprenda. Hasatán es nuestro mayor enemigo. No importa cuánto trates de congraciarte con él, nunca va a ser tu amigo. No hay forma que Hasatán sea tu amigo. No hay manera que eso suceda. Vamos a continuar entonces con la lectura. Los tomó y los mandó a cruzar el arroyo, y después mandó a cruzar sus posesiones. Y Jacob se quedó solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el alba. Cuando él vio que no había vencido a Jacob, golpeó a Jacob en el encaje de la cadera. Así su cadera fue dislocada mientras luchaba con él. Vamos yo sé que aquí Alba Lucía sí tiene muchas cosas para decirnos qué es esto de dislocarse la cadera. Ella en estos días nos estaba explicando un poco cómo es que pasa esto. Alba, estamos todos oídos. Bueno, cuando dice dislocarse, hablamos de una luxación de cadera, luxar la cadera. ¿Qué es luxar la cadera? Tenemos, yo había mandado una fotico de cadera, pero ustedes ubíquense su cadera, tóquense su cadera y ustedes van a ver que allí hay unos huesitos, es la cresta, se llama la cresta ilíaca. Si usted baja su dedo pulgar como hacia la parte de la pierna y va metiendo su dedo como buscando como un huequito, usted va palpando una cabeza que es la cabeza del fémur, que es el hueso largo que tenemos en la pierna. Y ese hueso está metido allí, así, dentro de ese acetábulo. Cuando se ocurre una luxación es porque realmente ha habido una fuerza, ¿sí? Una fuerza, pero impresionante. Es decir, le ha generado una fuerza importante para que ese hueso haga esto, se salga, imagínense. De haber una fuerza, exacto. Está la cadera, la crista ilíaca y allí donde está los zapoticos o el color orange, naranja, arriba ese es el acetábulo, el huesito, ese es el acetábulo, y el otro hueso es el fémur. Ese hueso, ese trocante mayor se sale de ahí, imagínese por una fuerza que ocasiona ya sea un accidente o una fuerza intrínseca que hace que salga ese hueso de su cavidad. El dolor es impresionante. ¿Por qué se puede salir el hueso? Por esa fuerza reacción, porque usted hace de pronto unos saltos y al caer y al apoyar no apoya bien como debe caer uno punta talón, sino que cae trans sobre el talón y hace que haya esa luxa, o sea, que se salga del lugar. Acomodarlo, se puede acomodar, un traumatólogo, un ortopédico lo puede acomodar, incrustarlo nuevamente, el dolor es impresionante, pero se puede hacer igual como cuando se desencaja el hombro, también lo podemos encajar con una fuerza, un impacto, pero para que se luce una cadera, hablamos de que ha sido sometida a una fuerza impresionante. Hablamos de un accidente o cuando la persona monta a caballo, se cae del caballo, o cuando se baja del caballo también puede hacer una luxación. La persona puede estar caminando y hace un paso en falso que decimos y hace como este medio giro y se puede salir la cadera de allí. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? El dolor es impresionante en la punta de los dedos de los pies. Es un dolor inexplicable. Solo el que lo recibe es el que sabe de 0 a 10 cuánto es la tolerancia. La persona que tiene luxación de cadera inmediatamente adopta una postura de cojear porque no tiene ese hueso que le sostiene para dar el balance a la cadera. Mira que todo esto es importante porque la cadera
es una articulación principal que divide miembros superiores de miembros inferiores. Los superiores son todo lo que es la parte cervical, que va con la articulación del hombro y que lleva toda la parte que tiene que ver con el tramado vertebral, cervical, torácica, dorsal y llega a la lumbar. La cadera está rodeada de músculos y tendones que nos hacen manejar las rotaciones de 360 grados, voltear al lado derecho, al lado izquierdo, dar la vuelta completa, avanzar. O sea, la cadera es una de las articulaciones, por no decir la más importante, y es la que sostiene la bipedestación, que es el dar el doble apoyo para tú avanzar. Pero algo fundamental en esta paracha es que para tú poder dar esa bipedestación, tienes que tener una postura erguida, la posición del mentón mirando hacia el frente y como en una linealidad hacia el cielo para que mantengas esa linealidad de caminar balanceadamente. Entonces tu marcha, tu balance y tu postura van a estar adecuados para caminar, no tropezarse, no caer y mantener algo fundamental que se maneja mucho, porque hablar de una articulación no es hablar cuáles son los tendones que están, los músculos que la soportan, no, porque es importante la articulación con sus ligamentos, con sus tendones y con todo el entramado que la subyace para que pueda haber la movilización, es que las articulaciones nos dan a nosotros la autonomía. Cuando hay una alteración en ellas, vienen esos procesos de falta de independencia en las actividades básicas cotidianas como bañarse, como hacer su rutina personal para usted y de la vida diaria, hacer esto, ir, venir, montarse en un carro, ir a tomar el bus o algo, no lo puedes hacer, pierdes autonomía. Pierdes autonomía. Y cuando eso sucede, la persona entra en estadios de ansiedad y depresivos, porque al perder esa funcionalidad, lo que le impide, entre comillas, a la persona es desarrollar y actuar en sus actividades primarias. Pero tomándolo desde salud, vida y Torah, como lo dice la palabra, yo creo que cuando a nosotros nos ha ocurrido cualquier luxación, fractura, torcedura, algo, aunque sea un dolor, yo creo que eso representa que tenemos que revisar nuestras condiciones internas llamadas orgullo. Y cuando subyacen esos procesos, es que tenemos que mirar y decir qué tanto orgullo, qué tanta ira, qué tanto enojo me están ocasionando que se me alteren y se me presenten estas sintomatologías o estos síndromes que no me permiten actuar con una autonomía propia para poder manejar mi autonomía con una capacidad funcional adecuada. Y yo creo que la capacidad funcional adecuada está dada en que tú sigas las instrucciones correctas para que tengas un buen nivel de autonomía propia y tu funcionalidad externa e interna mantenga ese balance y esa bipedestación, es decir, esa marcha, ese balance y esa postura adecuada. Entonces, allá hay mucho que hablar sobre esa parte de Jacob, ¿no? De lo del encaje de la cadera, cómo fue que al saltar a tomar al ángel lo sitsilló, porque el ángel es Yeshua, el ángel lo tira con una fuerza tan impresionante que lo que hace es que le hace salir el hueso de la cadera. ¿Para qué sería, amada Jonah? O sea, lo que les he dado es una explicación médica con un entramado de rehabilitación, pero también con unas consecuencias sobre la misma actividad de la vida en el ser humano y en este conjunto, digamos, del esqueleto y su significancia, ¿no? De las articulaciones La en nuestro. pregunta que queda ahí es, ¿para qué o por qué era tan necesario que este Malach dislocara la cadera de Jacob? Porque a Jacob le convenía. Resulta que todo ayuda para bien. ¿Por qué le convenía? Que a veces uno dice, perdón, usted me está diciendo que de pronto este accidente, esta enfermedad, esta situación me convenía. Sí, señor. Y ahí es donde uno dice, explícamelo, por favor. Mira lo que dice, está en 2 Corintios 12:9, hablando Rab Shaul, Pablo, lo que dice. Y me ha dicho, bástate, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Adonai. Baruch Hashem. Entonces, ¿por qué era necesario, así como lo dijo Rab Shaul, para que su poder se perfeccione en mí? Para que yo tenga claro, no es mi fuerza. Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría, no todos, la gran mayoría de hombres y mujeres del Eterno, que, bueno, de pronto ellos hace unos cuantos años atrás hablaban era de Jesús, pero eran hombres del Eterno. No tenían la revelación del nombre de Yeshua, la Torah, pero eran hombres que así transmitieron el Evangelio por muchísimos años. Así lo hicieron y así se hizo y eso hay que respetarlo, el Padre lo permitió así. Esos hombres y mujeres que eran genuinamente del Eterno, uno dice, ¿de qué murieron? Porque ellos, la gente los visitaba y ellos oraban por los enfermos en medio de su humildad, de su amor hacia el prójimo, y el enfermo se sanaba. Ellos murieron de enfermedades. De enfermedades. Catherine Kuhlman, totalmente conocida en Estados Unidos, y también en otras partes, pero más en Estados Unidos, esa mujer, toda la gente iba y ella oraba por los enfermos, ya no tenía que tocar a nadie, no era ningún show de nada, nada, nada. Ella simplemente oraba por los enfermos y se sanaban. ¿Ella de qué murió? De cáncer. ¿Por qué? Porque el Eterno lo que le está diciendo no es tu poder, es tu orgullo lo que yo tengo que bajar. ¿Qué era lo que tenía que bajar aquí en Jacob? Su orgullo. Él venía muy crecido, muy sintiéndose el importante, porque en la casa de Labán, su suegro, él veía que el Eterno lo respaldaba en todo. Decía Labán, su suegro, si las ovejas y todos sus carneros nacen sin ninguna mancha, serán tuyos. Y él colocaba una vara en el agua y los carneros y las ovejas salían sin una mancha. Luego él colocaba otra vara, cuando Labán le cambiaba otra vez la estrategia y decía, si salen rayados serán tuyos o manchados. Entonces él colocaba una vara diferente, en fin. Él estaba muy seguro que el Eterno lo estaba protegiendo y eso está bien. Pero a veces es necesario que nosotros menguemos. Como dijo el mismo Yohanan, el inmersor, es necesario que yo mengue y él crezca. ¿Qué le pasaba aquí a Jacob? No iba a ser con tu fuerza, no era con su fuerza, no era con su poder, no era solamente con sus estrategias. Tenía que ver él que era el poder del Eterno, que el Eterno era el que lo iba a guardar. Viene Esaf, va a matar a las mujeres y a los niños, pero mi confianza no está puesta en mi poder, no es lo que yo tengo, es quién es él, quién es mi Eso. Elohim. Entonces, cuando le toca la cadera y cuando queda su cadera dislocada y él empieza a cojear, no sé si ya te volvería una persona que cojeaba de por vida, pero por lo menos para este encuentro con su hermano, él era una persona en cuanto a guerra, en cuanto a ejército, discapacitado. Tal vez el hermano ve que pasa un montón de animales, una manada de animales, luego ve que pasa otra y otra, porque habla de tres y dice a los tres y los siguientes, o sea que la cantidad de manadas que manda posiblemente fueron muchas. Y él ve que pasa una y pasa otra y pasa otra, y tal vez su corazón no se ablandó, él siguió con sus 400 hombres. Estaba dispuesto a todo. Cuando llega y se encuentran con su hermano, un hombre, aquí nos estamos adelantando un poquito, pero no importa, cuando llega y se encuentra con su hermano, ¿y qué se encuentra? A un hombre discapacitado, a un hombre discapacitado. Amada Es Manuelita difícil hacerle la guerra a un discapacitado. claro, y sabe, amada Manuelita y amada Yona, creo que debemos de revisarlo desde que, sí,
deshabilitó una capacidad funcional, pero fue que le cambió totalmente la marcha, el balance y la postura. La postura. Esas tres características en donde la autonomía es total. ¿Para qué el Eterno cambiaría la marcha de Jacob? Su balance y su postura. ¿Para qué lo bajaría? ¿Cierto? Y le diría, no, cruzaste tus posesiones, porque dice, cruzó las posesiones, los hijos y las posesiones, pero él no cruzó, el Eterno dijo, no, un momentico, todo eso que vaya, todo eso que está allá, eso no es tuyo, tienes que ponerte a cuentas conmigo. ¿Por qué tendrá que ponerse a cuentas con el Eterno y el Eterno hacer cambiar su marcha, su balance y su postura para lo que venía más adelante? Lo que también tenemos que preguntarnos, amada, porque cuando él habla de golpeo en Jacob en el encaje de la cadera, o sea, en el acetábulo y lo saca de allí, no es sacarlo, es el dolor tan impresionante que te hace a ti, mejor dicho, como un desgarre desde tu cerebro hasta la punta de los pies. ¿Qué sentirá una persona que pasa eso cuando viene, cruzó sus posesiones, viene de una tierra, va para otra tierra y sabe que viene en su camino un proceso para él tomar, porque él traía un miedo? ¿Qué querría decirle el padre? ¿Por qué temes? Lo que dices tú, ¿por qué temes? Como dice la palabra, no recuerdo, es, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te sustenta, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, los que estaban contra ti serán como nada. Es decir, el Eterno tiene que hacer esto porque dice, pero ¿cómo Jacob tiene temor y tiene miedo? Pero ¿qué es esto? Ok, que pase todo lo que él cree que es de él, porque todo es mío, porque todo es del Eterno, y él se va a poner a cuentas conmigo. Y cuando el Señor lo pone a cuentas con uno en cualquier área de su vida física, psicológica, social, y más que todo que nos duele mucho nuestra área, ¿no? Nuestra área física, fisiológica, nuestra salud. Yo creo que ahí es donde el encaje de la cadera comienza a tener un significado muy grande en el propósito del Eterno en cada uno de nosotros, amada Yona y amada Manuelita. Revisa muy Mira, bien eso, Manuelita. Cuando tú estés bañándote, te lo doy como consejo médico. Revisa tu cadera, revisa todo bien y ora por ella, para que siempre mantenga una marcha, un balance, una postura alineada al Hacedor que está haciendo en ti un propósito. qué Gracias, amada. tremendo, qué tremendo eso que dices. Mira, cuando le cambia todo eso, ¿no? O sea, lo cambia la parte externa, porque viene un cambio interno. El mundo espiritual es el que rige el mundo material. Cuando hay un cambio en el mundo espiritual, hay un cambio en el mundo material. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra para poder decir eso que quiero decir ahora? ¿El 26? Sí. El hombre dijo, déjame ir porque ya rompe el día. Pero Jacob respondió, no dejaré ir si no me bendices. El hombre preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Entonces el hombre dijo, desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos, Elohim y a los hombres, y has prevalecido. Jacob le pidió, por favor, dime tu nombre, pero él respondió, ¿por qué estás preguntando mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó al lugar Peniel, rostro de Elohim, porque he visto a Elohim cara a cara, aún mi vida fue perdonada. Varios puntos acá. Uno, el cambio que se da es al nombre de Israel. Israel. Hasta aquí Jacob era Jacob. Era Jacob. Hasta aquí tú y yo hemos venido siendo las personas que éramos. Punto. Pero hay un momento en que nuestra vida se hace un clic, un alto, un para. De aquí en adelante tú ya no eres el mismo. De aquí en adelante tú tienes que cambiar. De aquí en adelante tu nombre es otro. De aquí en adelante tu identidad es otra. De aquí en adelante te tienes, y uno tienes, sí. Te tienes que portar de una manera diferente. De aquí en adelante, ¿tienes identidad israelita o no la tienes?
Así de sencillo. O tienes la identidad o no tienes la identidad. Si ya el Eterno le cambió el nombre a Jacob, Jacob tenía que empezar el proceso de cambio de identidad. Hasta aquí le da un nuevo nombre y sabemos que Yeshua nos habla de ¿qué? De un nuevo nacimiento. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. Así que si ya entraste en pacto con el Eterno, ya estás en convenio, tienes que dejar todo lo que pasó ya de lado, déjalo de lado, eres una nueva criatura. Pero mira también algo bien interesante que yo quiero resaltar para aquellos hermanos muy juiciosos y acuciosos que les gusta mucho leer lo que nos dicen nuestros amados rabinos, pero que no creen en Yeshua y que no saben nada, que no tienen la revelación todavía, en ningún momento la van a tener, pero que no la tienen. Vamos a mirar lo que se dice con respecto de este ángel, de este hombre, de este Malak. Nuestros rabinos, los que no son judío-mesiánicos, sino solamente que son, practican solamente el judaísmo sin el mesianismo, dicen que el ángel o el hombre o el Malak con el que luchó Jacob era el espíritu de Esav. Pongan atención a esto. El espíritu de Esav. Esto tiene unas serias connotaciones. Si uno dice que es el espíritu de Esav. Yo lo he escuchado de forma directa de los rabinos decirlo, que es el espíritu de Esav. Uno dice, si es el espíritu de Esav, que estamos hablando del espíritu del maligno, primera pregunta, ¿el maligno tiene el poder para bendecir? No. Ok. Lo otro, segunda pregunta, si la palabra bendecir es la palabra brajá, y brajá viene de barak, y barak es postrarse en adoración hacia el Eterno, y la bendición consiste en que el Eterno te ve cuando tú le estás adorando, eso está en bendición. Estar en bendición es que el Eterno me vea cuando yo le oro, cuando yo estoy postrada delante de Él. Esa es la bendición. El corazón contrito y humillado que no desprecia al Eterno. Esa es la palabra bendición. La parte económica será parnasá, pero no es la bendición. ¿Será que el espíritu de Saf, el espíritu maligno, tiene la posibilidad de producir braja, que el Eterno, ponernos en presencia del Eterno? No. ¿Cómo sabemos que no era un ángel cualquiera, que no era el espíritu de Saf? Y como dijo ahorita la doctora Alba Lucía, estamos en presencia del mismo Yud-Hei, Vav-Hei, Sebaot, es decir, Yeshua. ¿Cómo lo sabemos? Porque mire lo que nos dice aquí el Eterno en su palabra. Ahí en el verso 30, Jacob llamó al lugar Peniel, rostro de Elohim, porque he visto a Elohim cara a cara y no he muerto. Y aún mi vida fue perdonada. Es decir, no es verdad que este sea el espíritu de Saf, no es Hasatán, no es ningún ángel cualquiera. Aquí estamos hablando de el rostro de Elohim. Aquí estamos hablando de la parte visible del Elohim invisible. ¿Y quién es la parte visible del Elohim invisible? Yeshua. Yeshua. Número 2 o 3 creo que era eso. Y número 4, tiene posibilidad Hasatán, Jacob, el enemigo, el malvado, el perverso, el macho cabrío, un demonio, de ponerle el nombre al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene el nombre puesto por el enemigo fue el que le puso el nombre. Eso no tendría sentido. Por tanto, por la misma palabra y no buscando en otros textos, sino en la misma palabra, queda desvirtuado que ese ángel no era ni un hombre cualquiera, queda desvirtuado que fuera el espíritu de Saf, queda desvirtuado que fuera un demonio, propiamente dicho,
Y queda demostrado que es Yeshua, la imagen invisible del Elohim invisible, porque tenía cara, tenía rostro. Es que lo vio y dijo claramente, he visto a Elohim cara a cara y mi vida fue perdonada. Si hubiese visto un ángel cualquiera, pues no tenía que perdonar la vida, porque tú puedes ver a un ángel y no hay problema con tu vida. El problema está es en ver al Eterno. Entonces, ¿a quién vio él para que su vida fuera perdonada? A Yeshua. Porque en Yeshua es que nuestra vida es perdonada. Vamos a continuar con la... Alba, ¿tienes algo para aportar acá o continuamos la lectura? No, continuamos. Perfecto. Continuamos la lectura. Mientras el sol salió sobre el Peniel, cojeando de la cadera, Sí. por esta razón, hasta este día, los hijos de Israel no comen el muslo no comen el músculo del muslo que pasa por el encaje de la cadera, porque el hombre golpeó a Jacob en el encaje de la cadera. Alba, desenrédanos esta madeja. ¿Cuál es ese músculo que sí se come, que no se come, que dice no se come? ¿Cuál parte del músculo se come y cuál parte no? Si Pues tienes mire, cómo compartir, comparte. Yo dejo de compartir aquí, nos compartes pantalla, dime. no tengo cómo compartir, pero pues ya tú Ok, ubica volvemos a la el- imagen anterior. la imagen anterior, sí, porque pues no tengo cómo ponerles una imagen. Si tú buscas ahí una imagen de una vaca, porque es que no se coman el tendón del humano los judíos, sino el de la vaca. Sí, claro, obvio, Es porque no mentira. estamos hablando de Hay canibalismo. que hablarle bien a nuestros oyentes porque como dice que por eso los judíos no se comen el tendón, pero es del ganado Por que es favor. no es- ya, bueno, toma Ok, el cursor, mi respetada Jonita, toma tu cursor, por favor, ahí donde está la buscamos foto de cuál la tendón. cadera, perdió la imagen de la cadera, no No, está porque saliendo. vamos a buscar el que nos dices. Dinos cuál y Ya, lo porque era buscamos. que quería siempre la anatomía tiene Ok, primero esta, sí. en los animales, los bovinos y todo, es muy similar a la anatomía humana en esta parte, ¿no? Sí. Entonces ahí vemos la cadera. Ustedes están viendo la figura como que forma un glúteo. Muestra la parte donde está el glúteo allí en eso. Ese músculo es el que está sobreponiendo el hueso, que se llama glúteo máximo, medio y mínimo, ¿ok? Y el que lo forma todo, pues si me pongo a decirles, ustedes no lo van a entender, se llama el psoas, se escribe P-S-O-A-S, psoas se llama, que es el que toma toda el acetábulo, la cadera y lo enrolla y ahí se conecta el glúteo máximo, medio y mínimo. Los glúteos son los que verbalmente se llaman nalgas, no sé en qué otros países, pero son las nalgas, ¿sí? Y el glúteo, la parte media es la de abajo, la máxima es la central y la mínima es la de arriba y tiene mucho que ver. Internamente viene el nervio ciático, viene el nervio ciático. ¿Cuál de Ese esos nervio, ponemos? Mira, ¿cuál de eh, esos? no, consígueme la parte muscular de una vaca, coloca músculos de la res. Coloca el músculo del toro, de la red, de lo que se debe de comer, ¿no? Que es carne Res. bovina, exactamente. Entonces, músculos de la res, estos son del hombre, que son del hombre de todo, músculos de la res, exacto. Abajo. Mira, aquí Alguien, a mí donde de está primerito. el primerito Ese, eh, ampliar ese. la cadera, mírale la cadera aquí a la... Sí, porque aquí están hablando de qué sale de ahí, pues para cocinar y todo, pero lo vamos a mirar. La cadera de la res viene dada aquí donde se ve como si fuera un glúteo. Busca el glúteo, o sea, esa El partecita de muchacho. allí, esa partecita de allí se llama el músculo tensor de la fascia lata. E internamente está el tendón que toma la cadera por esa parte del tensor de la fascia lata, es por donde está ese tendón principal ahí en la res,
que la fascia lata de nosotros viaja desde la parte de la espalda, pasa por la cadera hasta abajo, que hay veces es un dolor impresionante porque no se puede uno ni voltear ni sentar, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, allí tenemos músculo tensor de la fascia lata, músculo del glúteo o bíceps, porque así se llama en el toro o en la vaca. Músculo del glúteo medio, tensor de la fascia lata y glúteos bíceps. Allí, dentro de interno, cuando tú quitas ese pedazo, porque es de carne que va con el muslo, internamente hay vasos y hay tensores. Eso es lo que ellos no comen, porque ellos le quitan todo ese tendoncito que es como algo, como haga de cuenta cuando usted compra una cinta para hacer un moñito, una cinta transparente. Esa cinta va internamente dentro de esa carne que estamos viendo allí, de esa parte que le llaman allí bota. Pues que como yo no como carne, le llaman bota, no, le llaman muchacho Muchacho. y muchacho, sí, y centro de pierna, porque están incluidos, que como los músculos se entrelazan así, hay músculos lisos, estriados, pero internamente viaja el tendón, entonces ese tendón lo tienen que quitar, lo sacan todo. Y ese nervio ciático lo tienen que sacar porque es un nervio principal, imagínate, está lleno de sangre y tienen que limpiar esa otra parte, entonces ellos no se comen eso. Pero las otras culturas, usted sabe, deme de ahí de la parte del muchacho, y se comen todo eso. O Ya, sea que las personas pero en que la consumen, parte, perdón, pero en la parte humana, si tú lo ves, es como una simil, una comparación, porque de verdad ustedes lo ven y se llaman glúteo máximo, la parte, como dicen, de la fascia lata, porque nosotras también tenemos la fascia lata, que es la que sostiene toda la pierna, la que nos permite abrir y cerrar, es lo que le da la caminata a la vaca y poder también correr, ¿no? Que abrimos, cerramos, doblamos, extendemos, cruzamos, doblamos o hacer una hiperextensión, quiere decir más de lo que uno puede, el que tiene flexibilidad, ¿no? Las vacas no pueden hacer toda esa rotación que hacemos los humanos, pero por eso es que cuando, yo no sé cómo es el corte de una vaca, pero cuando abren ustedes me dirán más, la carne, muchas personas y los que nos estén viendo, que puedan ser chef en gastronomía, inclusive los mismos argentinos, los cortes son muy diferentes y de acuerdo a los cortes son la sazón y de acuerdo a los cortes, cuando se cocina la carne es diferente, es lo mismo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. El tendón que va agarrado al suprailíaco, glúteo, al semitendinoso, es ese tendón por donde viaja ese nervio ciático. Ese es, o sea que en ¿ya? conclusión, esas carnes, cuando traen esos tendones, lo mejor es retirarle ese tendón, porque Exactamente. si está en la palabra, los hijos de Israel no solamente es para nuestros hermanos Yehudí, no es para el pueblo judío, es para todos nosotros. No comen el músculo del muslo que pasa por el encaje de la cadera. Ese tendoncito que está por allí, es mejor retirarlo. Vamos a la siguiente. Mi Es mejor pregunta, retirarlo mi porque, pregunta, mire qué mi pregunta, especial. Hay mi un por pregunta, qué doctora Yona, retirarlo. usted, Dime. mi pregunta, doctora Yona, con respecto a lo que estamos hablando y para hacer esa similitud en salud, vida y Torah, ¿por qué la casa de Israel no lo come? Por hacer digamos, una reverencia a lo que hizo el Es un ángel del Señor, recordatorio. un recordatorio o para el recordatorio que tú dices, pero no lo como porque eso fue lo que se le descoyuntó a nuestro patriarca Jacob y por respeto a esa alteración en su capacidad funcional no la como o porque se cree. Siempre me he preguntado eso y es importante porque el nervio ciático es fundamental para ayudar muchísimo a los tensores, que son los tensores de los músculos. Ustedes saben que los músculos son los que mantienen el soporte del tendón para que podamos hacer todas estas movilidades de flexión, extensión, alargamiento, porque el tendón es como un resorte. Cuando el tendón se contrae y se comienza como a abrirse como un resorte, va perdiendo
su distensión, es decir, su capacidad de alargarse, de acortarse, de alargarse y de acortarse. Quitar el tendón por donde viaja el nervio ciático, que es el que nos da, le da la estructura de toda la pierna, el retorno, ayudar al retorno venoso y de todo, y que es un tendón fundamental, pues es una característica fundamental que tenemos que ver, que sin un ciático, sin un tensor de la fascia lata, no podríamos caminar, no tendríamos cómo hacerlo. Sería como ese móvil que va caminando y va extendiendo así. Entonces, toda la fuerza y toda la parte para caminar sería de arrastre. Qué Imagínense tremendo. cómo, sí, qué tremendo para uno decir esto. O sea, ¿hasta dónde estaría llevando el ángel de UK by K a Jacob con esto? Y si realmente la casa de Israel lo está haciendo para decir realmente, yo hago este recuerdo porque no lo como, porque yo sé que es algo importante en mi cuerpo humano tener este tendón y tener esto, porque eso me hace mantener marcha, balance y postura para estar en marcha y balance con él, no con el mundo, con él. Y Con él. si yo no estoy en esa marcha, balance y postura, ahí sí que me descoyunta, entonces, ¿qué voy a hacer? Arrastrarme. Hasta allá lo lleva uno el eterno, a arrastrarse uno. Arrastrarse. Ujú. Sí. Mira qué importante Impresionante. cuando nosotros hacemos cosas con conocimiento. Una persona que va a preparar sus alimentos, que sabe que va a kasherizar todos sus alimentos, que su comida que va a consumir es kosher, obviamente descartando todo aquello que no es comida, que no es kosher, que la gente lo puede consumir, pero que no es kosher. ¿Qué tan importante es saber que aún dentro de la comida kosher, de la comida apta para consumir, hay que limpiarla, hay que kasherizarla? Y cuando tenemos el concepto de por qué lo hacemos, ¿por qué vamos a quitar este tendón para la gente que prepara las carnes rojas? ¿Por qué vamos a quitar este tendón? Porque vamos a recordar cuando nosotros en Jacob recibimos una identidad israelita. Cuando nosotros podemos recordar que ya nuestro antepasado, nuestro Abino, nuestro padre Jacob, ya luchó, ya dio la batalla, ya dio la pelea, que cuando nosotros hagamos cada cosa, cuando hagamos cada cosa, podamos recordar por qué lo estamos haciendo, no hacer nada de manera mecánica. Aquí nos está diciendo, por eso, ¿por qué? O sea, mire, por eso los hijos de Israel no consumen ese, pero nuevamente preguntémonos, ¿por qué? Porque se está haciendo una remembranza. Estamos recordando de dónde proviene nuestro nombre. Nosotros no somos Israel porque al mundo le plació darnos ese nombre. Nosotros no somos del pueblo de Israel porque el mundo le plació. Como dicen hoy, hay que borrar a Israel de forma tal que Palestina vaya desde el río hasta el mar. Eso implica borremos a Israel, borremos el nombre de Yud-Hei Bajei. Por eso muchas personas no dicen Yeshua, sino Yeshu, que su nombre sea borrado. ¿El nombre de quién? El nombre de Yud-Hei Bajei. Mira hasta dónde nos lleva solamente pensar en un tendón. Sigamos con la lectura. Capítulo 33. Jacob levantó sus ojos y miró, y allí estaba Esaú viniendo y 400 hombres con él. Así que Jacob dividió los niños entre Lea, Rachel y las dos esclavas, poniendo a las esclavas y sus hijos primero, Lea y sus hijos de segundas, y a Rachel y a Joseph últimos. Entonces él mismo pasó delante de ellos y se postró en la tierra 7 veces antes de acercarse a su hermano. Esab corrió a encontrarse con él, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y ellos lloraron. Esab levantó la vista al ver las mujeres y los niños, preguntó, ¿quiénes son estos contigo? Jacob respondió, los hijos que Elohim con gracia ha dado a tu siervo. Entonces las esclavas se acercaron con sus hijos y ellas se postraron. Lea y sus hijos también se acercaron y se postraron. Y por último vinieron Joseph y Rachel y ellos se postraron. Esab preguntó,
¿cuál fue el significado de esta posesión de manadas que encontré? Y él respondió, fue para ganar el favor de mi señor. Esab respondió, ya yo tengo suficiente, mi hermano, quédate con tus posesiones para ti. Jacob dijo, no, por favor, si ahora he ganado tu favor, entonces acepta las bendiciones. Solo ver tu rostro ha sido como ver el rostro de Elohim, que ahora me has recibido. Mira esto que tenemos hasta este momento. Él le muestra a los niños, le muestra a las mujeres, no hace gala de un ejército. Muestra niños y muestra mujeres. Y él mismo está cojeando. Y a ese momento estaba con mucho dolor, porque eso sucedió, el asunto con el Malach, con Yeshua, sucede en la mañana, rayando el alba, y luego se encuentra con su hermano. O sea que él estaba absolutamente adolorido en el momento que se encuentra con él. ¿Qué es lo que su hermano ve? Su hermano ve que tiene mujeres, que tiene niños, y él está discapacitado, tiene problemas para la marcha, posiblemente lo estaban llevando. Pero hay algo bien importante que quiero resaltar aquí. Aún él manda a los niños, pone a las mujeres, las organiza, pero luego él se pone al frente. Él no se queda detrás de los niños y las mujeres. Ah, es que son las esclavas. No, 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 no. Él va y se pone al frente de todas. El hombre que sabe llevar su casa se pone al frente. No espera que la mujer le ponga el pecho pues al mar. Aquí estoy, a ver cómo me da el viento. No, no. El hombre se pone al frente. Otra característica que tenemos que resaltar aquí es que Esab dice, yo tengo suficiente, no te preocupes, quédate con todo eso, con tus posesiones, eso es tuyo. Esab habla de su poder, de lo que él es, pero Jacob no viene con una actitud arrogante. Jacob viene diciendo, estas son las cosas que a mí me ha dado Adonai. Estas son las bendiciones. O sea, esto no simplemente son posesiones, no. Acepta las bendiciones. Acepta las bendiciones. Y aquí quiero hacer un alto porque aquí podríamos estar hablando de la actitud arrogante de Esab. ¿Qué es lo que produce la arrogancia en los seres humanos? Aquí él está muy arrogante, yo tengo suficiente, yo estoy sumamente bien, no me des nada, que no lo necesito, y lo que le está diciendo Jacob es, no se trata de si tú lo necesitas, se trata de acepta las bendiciones. Está escrito en la palabra, el Eterno dice, es más bienaventurado dar que recibir, pero cuán difícil es recibir cuando estamos acostumbrados a dar. ¿Cómo doblegamos el orgullo? ¿Cómo doblegamos nuestro sentido de autosuficiencia? Porque nuestro orgullo nos dice, no aceptes nada. Tú siempre eres el que está dando, la persona que está dando. Tú no recibas. Qué humillante ser uno el que reciba, dirá alguno. Acostumbrado a dar siempre y un día cualquiera le toca recibir la canasta de amor en su congregación, en su keilá, en su sinagoga. ¿Qué está hablándole el Eterno ahí a Esab? Recibe las bendiciones, acéptalas, acéptalas. Y está Jacob pensando en términos de Elohim, porque verte a ti es como ver el rostro de Elohim. Es decir, produce miedo. Verte a ti produce miedo, porque el que piensa, Señor, yo quiero verte. Y el Eterno dice, no hay quien me vea y viva. El mismo Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto. No hay quien pueda ver al Eterno y lo resista. No hay quien pueda sentir su gloria realmente. Ay, su gloria y su poder que vengan sobre mí. Es que gloria es la palabra kabot y kabot es la palabra pesado. Entonces, ¿cómo nosotros
con toda la arrogancia, con todo nuestro orgullo, con todo ese superego, no el ego normalito, no, ese superego, por allá elevadísimo, cual narcisistas, podemos recibir bendiciones. Alba, ¿qué nos quieres aportar aquí? Oírte hablar sobre Isaac es como también uno revisar ese Isaac en uno, ¿no? Porque no creamos amados, amamos al Eterno, pero el Eterno siempre nos está diciendo, ojo con ese Isaac, ojo con ese orgullo, ojo con esa suficiencia, ojo, porque mira que yo me fortalezco en tu debilidad. Porque, ¿qué es ese orgullo? Amados, recuerde que el orgullo es un fruto de la rebelión. La rebelión viene de un pecado muy grande, ¿no? Pecado supremamente grande y eso es lo que está pasando ahora en todas las naciones de la tierra. Ese pecado tan grande de orgullo ha llevado, ustedes ya saben, a lo que es esa comunidad de orgullo, porque es esa comunidad de decir, yo ya tengo suficiente, yo soy suficiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa palabra suficiente cuando le dijo Esad? O sea, eh, aunque me robaste la progenitura, te comí, me diste todas esas lentejas porque tenía hambre, ¿sí? Ni aún porque me lo quitaste, yo tengo más que tú. Entonces, ese es un orgullo que viene en una línea sanguínea supremamente grande y tenemos que aprender de verdad a desalojar todo eso. O sea, el Señor nos está invitando en este momento, ¿no? Porque Esa le dice, quédate con tus posesiones para ti que yo ya tengo suficiente. No sé, no es como muy parecido a lo que estamos viviendo en este momento con la tierra de Israel. ¿Ah? Es que yo tengo suficiente y como tengo suficiente quiero tener más. Eso que tienes tú allá, eso no te pertenece, eso me pertenece a mí. Y si yo te lo quiero quitar, te lo quito. Qué orgullo, qué orgullo. Y así muchas veces somos nosotros en nuestras casas, con nuestros hijos, con las congregaciones, con las quejilá, porque nos olvidamos de ese rostro de Elohim, que cada vez que nosotros vamos a ese lugar supuestamente secreto con él nos permite abrir ese corazón. Entonces, yo digo que en esta parte de salud, vida y Torah, de esa palabra suficiente, yo tengo suficiente. Y Jacob dice, no, recíbelo porque son bendición, o sea, lo suficiente del mundo con la verajá del Padre es lo que está haciendo un peso ahora dentro de nuestro caminar, dentro de esa postura que tenemos nosotros como hijos de Elohim, como la salvación que tenemos en Yehoshua. Y muchas veces queremos hacer alarde de eso, como que yo ya tengo lo suficiente, soy una hija del Elohim vivo, todo lo tengo por parte de él. Ese es un orgullo que él no quiere, eso no es correcto, eso no es correcto. Por eso él tiene que venir y descoyuntar cualquier tendón en nuestra vida. Y cuando hablo de tendón, voy a poner tendón entre comillas y le hago una raya grande al tendón y le pongo enfermedad. Enfermedad, Para que no, claro, sí, para que enfermedad. no se nos olvide esto. Quería yo agregar esto porque se nos olvida la gesed, la bondad del Padre, y por eso tenemos que rescatar ese Jacob, esa parte genética de Jacob, cuando ya ha sido descoyuntado, entonces él baja rostro a tierra de verdad y ahora sí se da cuenta que el suficiente para él es el eloje de Israel. ¿Cuánto Mira, es esta suficiente para palabra nosotros? ¿Mm? suficiente, la Sí, encuentro aquí, la encuentro suficiente, que es rabab, pero la que se está utilizando aquí como suficiente es la contracción de rabab, es rab, pero como contracción de rabab, que significa suficiente, abundante, abundante en cantidad, en tamaño, en edad, en número, en rango y en calidad. O sea que no solamente le estaba hablando, tengo suficiente económicamente, sino que le estaba hablando de toda su grandeza. Ya a estos años,
Ya han pasado todos los años que han pasado, mira cómo estoy de bien. Ya en este rango en el cual estoy, mira mis 400 hombres y yo soy el general de generales de estos hombres, todos entrenadísimos para la guerra. Yo, o sea, no le está hablando de una suficiencia solamente en la parte económica, sino que le está hablando una suficiencia en edad, en número, en rango, en tamaño, en posición, en cantidad, en abundancia. Esta suficiencia, esta palabra que se está empleando aquí para suficiencia, es un ego, pero por allá, elevadísimo. Eso es un narcisista total. Es el que se mira y dice, qué bonito soy, qué perfecto soy, cómo me quiero. Exacto, esa es la palabra, narcisista. ¡Qué impresión! Y nosotros tenemos que mirarnos a ese espejo de Sab y decir, a ver en qué me parezco a este Sab. Y huir, huir, huir de esa imagen. No puede ser que esa imagen, o sea, es que no solamente es que ama la guerra, ama la sangre. Uno escucha a ese primer ministro de Palestina y cuando uno lo escucha hablar, de verdad, él siente que siguen siendo sumamente poderosos frente a nosotros. Habla con esa suficiencia, habla con esa rabab, yo creo que hay que utilizar la palabra que es, habla con ese rabab, que él habla de cómo nos tiene subyugados, dominados, de cómo él todavía manda. Y claro, como reciben todos nuestros frutos y nuestros beneficios, entonces todavía se sienten de esa manera. Vamos a continuar la lectura, Mar. En el 10. Jacob dijo, no, por favor, si ahora he ganado tu favor, entonces acepta las bendiciones. Solo ver tu rostro ha sido como el rostro de Elohim, ahora que me has recibido. Así que por favor, acepta el regalo que te he traído, pues Elohim ha tratado bondadosamente conmigo y tengo suficiente. Así que él insistió hasta que lo aceptó. Esab dijo, vamos a recoger el campamento y en marcha. Yo iré primero. Mira, estaba tan seguro de su trabajo, de su estado de suficiencia, que él no aconseja, no pide permiso, no le consulta. Yo que te veo que estás como tan enfermito de esa pierna o de esa cadera y con estos niños y mujeres, ¿qué tal si te vas un tiempo conmigo? No, no habla, como todo buen narcisista, ordena. ¿Qué dice Sab? Vamos a recoger el campamento y en marcha. Rapidito, andando. Yo voy primero, yo voy Yo voy primero. primero. Pero es muy posible que la forma en la que Sab esté hablando no le haya hablado a Jacob. Estaba tan seguro de su rabab, de su suficiencia, que la orden se la está dando a sus hombres. Vamos a recoger, porque esa es la forma en la que uno le ordena a sus trabajadores. Vamos a hacer tal cosa. Entonces él está diciendo, vamos a recoger el campamento y él marcha. Rapidito, yo me voy de primeras, así que los veo en el camino prácticamente. No le está consultando, está pasando por encima. Cuidado, si tienes un narcisista que está pasando por encima de ti. Y ahí es donde Jacob interviene, él así, estoy cojeando, ahí con mis mujeres y mis niños. Y le dice, no, por favor, no, por favor. O sea, no mandes a tus hombres a recoger mi campamento, no me hagas esto, no, por favor, no, no. Y mírale la humildad, si ahora he ganado tu favor, mira, no, por favor, no. No me violentes de esta manera, no mandes sobre mi vida otra vez. No trates de imponerte sobre mí. Déjame ir a mi ritmo, déjame caminar a mi manera, cojeando, despacio, déjame ir. Es muy interesante, porque aquí nos muestra, si nosotros hiciéramos un estudio de esta paracha, solo de la personalidad de Esav, para uno saber, escapa por tu vida de las personas que tengan esas características.
De pronto, para el próximo año, hacemos ese estudio de la personalidad. De pronto nos vamos el próximo año por personalidades, quién sabe. En cada parashá encontrar la personalidad de cada personilla que está allí y darnos cuenta. Continuemos con la lectura. Jacob le dijo a él, mi señor sabe que los niños son muy tiernos y las ovejas y el ganado amamantando a sus crías me preocupan, porque si los fatigo aún por un día, todos los rebaños morirán. En cambio, por favor, mi señor, ve ante tu siervo. Yo viajaré más despacio, al paso del ganado delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor el Seir. Esau respondió, entonces déjame dejar contigo alguna de la gente que tengo conmigo. Pero Jacob dijo, no hay necesidad para que mi señor sea tan bondadoso conmigo. Así que Esau se fue ese día para regresar a Seir. Mira lo que vemos acá. Jacob supo entreleer lo que Esau le estaba diciendo. Esau le dice, le da la orden de ven conmigo, y él le dice, no. Ah, no quieres venir conmigo. Mírale la segunda estrategia del narcisista. Qué interesante esto. Entonces, no quieres venir conmigo. Te voy a dejar unos hombres. Es decir, por donde quieras yo te quiero controlar. Yo te voy a dejar unos hombres. Porque me quiero asegurar que tú llegues a Seir. Porque yo me quiero asegurar que tú estás en mi territorio. Porque me quiero asegurar que yo mando sobre ti. Porque me quiero asegurar que el propósito que el Eterno tiene para ti no se cumpla. Porque ¿para dónde iba Jacob? Jacob iba de vuelta a la tierra prometida. Porque él dice, desde el día, ¿cómo empezamos esta parasha? ¿Qué él estaba diciendo? Desde el día en que pasé el jardín, con solo mi báculo, nada más, mira, solo una varita, con solo una, sí, su callado, no más. Solo una barra con lo que iba, un palo por ahí que encontró en el camino, solo con eso, desde el día que pasé, y el Eterno le había dicho, yo te haré volver aquí. Él tenía que volver a la tierra prometida, otra vez. Pero ¿qué le estaba diciendo? ¿Dónde queda Seir? ¿Dónde queda Edom? En la parte baja de Israel, creo que es. ¿Y qué pasa allí entonces? Le está diciendo, desvíate de tu camino, ve por otro lado, ve a otra parte. Mucho cuidado con las cosas que nos ofrecen cuando estamos débiles. Porque cuando estamos débiles, cuando estamos adoloridos, cuando tenemos frustraciones, cuando estamos tristes, cuando, como diría la doctora Alba Lucía, cuando tenemos el cortisol por arriba, cuando tenemos el cortisol en las nubes, nos hacen propuestas que posiblemente vamos a aceptar. Pobrecita de ti, pobrecito de ti. Mira tu situación económica. Mira cómo estás de enfermo. Mira tu obligación con esos niños, con tu casa, con tu trabajo. Mira, ven para seguir. Y dices, sí, está como bueno. Yo cuidaré de ti, sí está como bueno, pero te vas a alejar del propósito de Adonai. Y a veces no nos damos cuenta cuando el enemigo quiere alejarnos del propósito de Adonai. Ir a seguir, ir a dónde, ¿cómo se dice? ¿Que seguir era qué cosa? ¿Qué significaba seguir? Macho cabrío, demonio, lanudo, es decir, todas las características de Esau. Sí, Alba. Cuando tú hablabas de debilidad, la debilidad es pérdida de fuerza. Y la pérdida de fuerza es entregar uno el carácter que debe tener conforme al carácter de Yeshua a mi rival. Y que mi rival haga conmigo lo que quiera y entonces yo lo sigo para agradarle. Impresionante porque ya aquí Jacob había cambiado. El Eterno sabía lo que le iba a esperar, pasó las posesiones, dijo que las pase, pero usted es mi posesión. Y tengo que, y tengo que quitarle esa fuerza del mundo para poder darle mi fuerza. Porque la fuerza del Eterno es, wow, imagínate, indestructible. Para que con esa debilidad
él no fuera a, a irse y a desviarse del camino. Entonces es importante saber qué significa debilidad. Y aquí hay una palabra donde que es muy interesante que dice que mi carácter, mi temperamento y mi cultura, ¿sí? Yo las ato a la voluntad, verdad y obediencia de Yeshua HaMashiach, ¿no? Esa palabra es fuerte y eficaz, viva, porque si no estamos atadas a la fuerza de Yeshua, viene un Esaf y no vamos a tener esa fuerza del Elohim vivo de Israel para poder tener ese carácter de decir no, porque deseo primero consultar a mi Padre, ¿no? Al Elohim vivo, cuál será lo que Él desea para mí. Y Así nosotros es. tomamos siempre los caminos de Esaf, ¿no? Porque son caminos, wow, que nos muestran demasiados hombres, Poder, demasiados fama, poder, gloria, fama, fortuna. wow, carros, casas, fincas, yo no sé qué más, satélites, porque ya ahora ya está cohetes para ir a darse un vueltón. Antes decía uno, ay, qué bueno ir a ver salir los aviones de ahí del aeropuerto cuando uno era niño. ¿Qué quiere, mami? Ay, qué sueño, ¿no? Ya ahora es, vamos a darnos un vueltón ahí por fuera acá de la Tierra, a ver si de De la pronto tierra. eso así como la luna. Vamos a la luna y Ya, volvemos. sí, ese Zac quiere dominarlo todo, pero no. Quiere dominarlo todo. Y lo está Mm. haciendo en gran parte porque escrito está. ¿Cuándo volverá Yeshua? Cuando el mundo está lleno de Hamas, violencia, maldad, como lo vimos en unas parashot anteriores. Sigamos entonces, mira para dónde se va Jacob, algo absolutamente profético. Mira para dónde sale, continúa. Jacob siguió hacia Sucot, donde se edificó una casa y puso cabañas para el ganado. Por esto el lugar es llamado Sucot, tabernáculos o cabañas. Mira, ese lugar no tenía nombre y ese lugar se convierte en el inicio de lo que luego será nuestra fiesta, nuestra Hag o Moed de Sukkot, la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos. Es algo profético, luego vamos a ver cuando el pueblo sale de Misrayim, al primer lugar que llega es a Sukkot. Cuando tú y yo llegamos a Yeshua, cuando tú y yo llegamos al conocimiento de la Torá, cuando tú y yo nos reconciliamos con la Torá, cuando nos reconciliamos, porque posiblemente tú digas, no, yo ya tengo el conocimiento, pero nos tenemos que reconciliar. Cuando nos reconciliamos, es la palabra, con la Torá y con Yeshua, que es la Torá viviente, lo primero que nosotros venimos es a habitar bajo su lo primero que hacemos es venir a habitar bajo su talit, lo primero que hacemos es venir a habitar bajo su morada. Es lo primero que hacemos. ¿A dónde llega? El primer lugar al que llega Israel. Aquí ya no llega Jacob, aunque aquí está hablando Jacob, llega con todo el pueblo, con todos los suyos. ¿Quién era él en este momento? Él todavía no había entendido bien su identidad. Él todavía aquí no está hablando como Israel. Él sigue hablando como Jacob, porque todavía no se había como apropiado de su nueva identidad de Israel. Pero al primer lugar que llegamos, ¿acuerdas? A estar bajo el talit del Eterno. Es el primer lugar. ¿Pergados de dónde? De su sitziot, de su sitziot. Como esa mujer que viene con su flujo de sangre, 12 años, cada año por cada una de las tribus que se iba desangrando, y viene y se agarra de los sitziot de Yeshua, porque tal vez si me agarro de sus misbot, de los mandamientos, si los sigo, voy a ser sana, voy a ser salva. Amén, Baruch Hashem. Qué bonito, y lo Amén, tenemos Baruch a la Hashem, mano. Y eso que no habíamos pensado en hablar de él. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre del Eterno. Mira cómo tan importante, cómo es de importante
estas cabañas, estos tabernáculos, este Sukkot que se va presentando. Más adelantico seguiremos hablando en otras parashot. Continuemos con la lectura, a ver si por lo menos terminamos este capítulo. Yo creo que nos van a quedar pendientes los demás capítulos, pero bueno. Habiendo viajado desde Padan-Aram, Jacob arribó seguro a la ciudad de Sichem, en Canaán, y acampó cerca de la ciudad. De los hijos de Hamor, el padre de Sichem, él compró por 100 ovejas la parcela de tierra donde había plantado su tienda. Allí erigió un altar, el cual llamó el Elohei Israel, el Elohim de Israel. Aquí hay varias cosas. Número 1. Sale de la cabaña, ¿para dónde? Para la tierra prometida. Canaán. Ese Canaán es Israel hoy en día. Ese Canaán es Israel. Esa era la tierra prometida. Y va porque él sabía, es aquí donde el Padre quiere que yo esté. Esta es la tierra. ¿Y qué hace? Hace algo que ya habían hecho sus antepasados. ¿Quién fue el primero en comprar parte de nuestra tierra? Am Israel o Eretz Israel, el primero. Abraham, que había comprado la encina de Mamre con una cueva y con todos sus alrededores, mucha tierra había comprado. Lo compró por 400 shekels, bastante platica para el momento. Ahora viene Jacob y dice, voy a habitar aquí, pero lo voy a comprar. De gratis no. Para los que piensan que, es que la tierra de Israel le pertenece a otras personas, un momentico que estamos leyendo un documento, esto es un documento legal. Y este documento legal dice quiénes se compraron y a quién se le compró y por cuánto, es decir, la perfección del contrato de compra-venta, que se perfecciona con la cosa, que en este caso es la tierra, el precio, que en este caso son 100 ovejas, y la entrega, que es la solemnidad, en este caso, de el contrato como tal, ese contrato que se hizo de compra-venta. ¿Qué hace el compra ese lugar? Eso es bien interesante. Y ocurre algo muy, muy, muy importante. Aquí hay un despertar, hay un florecer cuando él llega a la tierra que el Eterno le ha prometido que sería suya y la compra. Hay un florecer en él que dice, él levanta un altar al Eterno. ¿Y cómo llama el altar? Lo llama él, que es Elohim. Él es el apócope, la forma reducida de Elohim, es decir, mi Dios o nuestro Dios, Elohei, mi Dios, Israel. O sea, que él está diciendo, ahora yo me estoy identificando con lo que el Padre me ha dicho. Yo ya no soy Jacob solamente. Ahora yo soy Israel. Y Dios, y nuestro Dios, ahora le está diciendo nuestro Dios, es como si hubiese corregido ahí, como si hubiese dicho Elohim. Y no dice Elohim. Aquí tenemos que dice Elohim, el Elohim, no. Ahí dice Elohim, Elohei, mi Dios, el Dios de Israel. Eso es bien interesante, porque nuevamente en Israel, ese El es otra vez Elohim. Y Elohim es la forma en la cual se habla del Eterno en su característica de juez. Aquí hay algo muy particular, muy particular. Bueno, bendito sea el Eterno. Hay mucho para seguir en esta parasha, muchísimo. Quisiera hacer como un paréntesis en esto, amada Yona, Sí, de lo que estás hablando, porque esta palabra, el Elohei Yisrael,
mi Elohe, él, ¿cierto? Es una palabra, mira, Manuelita, tú que estás creciendo dentro de la Torá. Tú sabes lo que es identidad, ¿cierto, Manuelita? ¿Qué es identidad? Tú Sí, en qué- Exacto, ¿cuál es tu identidad? pues mi identidad está en el pueblo de Israel, soy parte del pueblo de Israel. Exacto, pero el Eterno te ha dado una identidad a ti. Tú eres una mujer Kadosh, Amén. ¿cierto? Una mujer Kadosh. Y sobre esa identidad tú estás creciendo, ¿cierto, Manuelita? Y vas a hablar sobre esto. Entonces, esta, este 20 que estamos viendo allí del altar es muy significativo y traigámoslo a lo que está ahora acá, doctora Yona, porque quiero que hablemos nomás y cerramos esto, porque esto tiene que ver con lo que está ahora y lo que está pasando, que toda esta alteración funcional, psicológica, mental, social, hablándolo en el mundo, pero que tiene que ver con la identidad, es lo que se está ahora traspasando en el mundo y hay alteraciones en la identidad. El varón no tiene identidad de varón Kadosh y la mujer no tiene identidad de mujer Kadosh y la identidad conforme en el principio fue creada esta palabra, en el principio de llamar al varón varón y a la mujer mujer, o sea, dama y Adán, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la misma sociedad ha puesto tres connotaciones de identidad en la parte social, en los grupos, en las cohortes que nosotros manejamos. La identidad personal, la identidad de rol y la identidad social o colectiva. Entonces, ¿qué está? Tenemos que abordarlo porque aquí el Eterno está diciendo, míos eres tú, ustedes son Israel. Israel, ¿por qué? Porque yo, el Eloque de Israel, desde el principio, así lo dispuse. Varón y hembra Kadosh. Entonces, lo que vemos esas alteraciones y connotaciones ahora de la identidad es en una identidad colectiva o en llamada identidad de rol. Y los grupos están totalmente equivocados con lo que es la identidad como tal, como es la identidad. Porque cuando usted adquiere identidad colectiva, social o de rol, usted cree que esa identidad es la suya y a usted se le olvida la principal identidad que el Señor te está diciendo, ¿quién eres tú? No para solo para Él, ¿quién eres tú dentro de donde tú estás habitando en este momento en las cuatro esquinas de la tierra? Yo quería hacer esa connotación porque Has esto tocado tiene que ver un algo. punto muy interesante que pues por cuestión de tiempo no lo vamos a tratar, pero que si ustedes quieren pueden buscarlo acá en este mismo canal, donde hablo acerca de los derechos fundamentales, donde habla de los derechos fundamentales y cómo esa Declaración Universal de los Derechos Fundamentales nos dice para quién son esos derechos fundamentales. Y cuando tú hablas acá acerca de la identidad, lo que está sucediendo. El artículo 1, el artículo primero de 30 que tiene, que posiblemente lo van a incrementar como a 35, pero bueno. Ese artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice para quiénes son estos derechos. Y nos habla, como su nombre lo indica, para los seres humanos. Los seres humanos. La identidad del ser humano, esa cualidad que tenemos nosotros, que el Eterno dice que fuimos hechos a su imagen o a su semejanza, nos proporcionan unos derechos legales. Pero hoy día, con esta confusión de identidad, con esta confusión donde las personas no están haciendo lo que hizo aquí Jacob, y es que Jacob se apropió de su identidad, se apropia de su identidad, hace un altar y él entiende, mi encuentro personal ha sido con Yud Hei Bab Hei Sebaot, es decir, Yeshua, la imagen visible del Elohim invisible, se apropia de su identidad, pero hoy en día lo que está sucediendo es que los mismos entes gubernamentales promocionan, impulsan, motivan
para que las personas pierdan su identidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona pierde su identidad, de pronto muchas personas no han analizado esto, pero los abogados sí sabemos qué es lo que está sucediendo. Cuando una persona pierde su identidad como tal, lo que está perdiendo son derechos. Derechos. Entonces, cuando la sociedad va perdiendo derechos, pierde capacidades. El que pierde derechos, mira qué interesante con lo que le pasó a Jacob y lo que Jacob decidió hacer. Perdió capacidad, pero él decidió tener identidad. O sea, su debilidad fue su fortaleza. Pero aquí lo que está sucediendo es lo contrario. Las personas están perdiendo sus capacidades al perder, o pierden sus derechos y por tanto pierden la capacidad. ¿La capacidad de qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué están promocionando lo que he decidido llamar la comunidad del abecedario? Porque son tantas las letras que ya decidí más bien decir la comunidad del abecedario y me evito tanta cosa. Esa comunidad, ¿qué es lo que está pasando con ellos? Ellos creen que están ganando derechos. No, ellos están perdiendo la capacidad. ¿La capacidad cuál? ¿O cuáles? Número uno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que son para seres humanos. En esta comunidad no solamente el problema es de transgénero o transcapacidad, sino que también es transespecie. O sea, hay un montón de cosas que se están mezclando aquí cuando se pierde esa identidad. Cuando se pierde la identidad, cuando el ser humano pierde la identidad de lo que es, entonces, si el varón es un varón, pero se identifica, dice él, como mujer, y se va y contra todo lo que está demostrado científicamente dice, pero yo me siento, cuando no es cómo se sienta, sino lo que científicamente es, biológicamente se es, pero cuando la persona se va contra eso, lo primero que está perdiendo es su capacidad para reclamar sus derechos como como esa persona que es. Entonces, un hombre que nace hombre, que es un hombre, que el Eterno lo hizo un hombre, decide entregar sus derechos de hombre y perder las capacidades que conlleva el ejercicio de hombre. ¿De qué estoy hablando? ¿Y por qué le conviene tanto a la élite que esto suceda? Porque resulta que cuando un hombre ya no es un hombre, no tiene, no es un hombre en teoría, porque en la práctica lo sigue siendo, hormonalmente sigue siendo, genéticamente sigue siendo. Cuando un hombre dice que ya no es un hombre y logra obtener una identidad de mujer, pierde los derechos de varón. Así de sencillo, pierde los derechos que todo hombre tiene. Los hombres tienen derecho a proteger su masculinidad. No, usted solito se la quitó. Usted solito se la quitó. Usted ya no va a necesitar que lo traten con el respeto que se trata a. No. Adicionalmente, si usted decide que como usted no se siente como en el sexo que el Eterno le dio, sino que usted se siente del contrario, al que usted tiene, en ese momento usted decide que el Estado en el que usted está, su gobierno, le haga el favor de hacerle la cirugía de amputación, muy lindamente llamada reasignación de sexo. Usted en ese momento perdió un derecho. ¿Cuál es? Cuando pierde un derecho, pierde una capacidad. Usted perdió el derecho de procrear. ¿Y qué es lo que el Estado le está promocionando a usted? No procree, no procree. ¿Por qué? Porque las personas a las cuales el mundo, la moda del momento, les logra cambiar su identidad, a esas personas que se les logra cambiar la identidad, lo que hay que hacer es tratar de borrarlas, eliminarlas. ¿Por qué? Son tan débiles que se dejaron convencer de este tipo de cosas. Estas personas no se conforman muchas veces con estar, y esto por hablar en la parte sexual, en cuanto a cambio hombre o mujer, mujer, hombre, en fin.
Pero en este mismo pérdida de identidad hay un grupo de personas que están perdiendo su identidad en cuanto a personas. El que se cree gato, el que se cree perro. Por ahí, inclusive en este mismo canal tenemos un estudio de una mujer que quiere ser declarada legalmente gato. Caballo, también, caballo. ¿Qué sucede con ese tipo de personas? Una vez, mire la situación con la identidad, cómo es de importante. Una vez que esas personas logren ser declaradas animales, perdieron todos los derechos de persona y lo que significa ser ciudadano. Persona. ¿Para quién son los derechos humanos? Dice el artículo 1, para las personas. Cuando se sale de la calidad de persona, cuando se pierde un derecho, se pierden capacidades con esos derechos. Cuando tengamos una población muy significativa de expersonas, porque perdieron la calidad de persona, y cuando aquí miramos, uno dice, un momento, perdieron la calidad de persona, pero ¿esto cuándo empezó? Esto empezó cuando las mujeres perdieron la identidad de mujer. Mire todo lo que podemos hablar de la identidad con respecto a Jacob y él en su identidad maravillosa como Israel. Y lo que pasa cuando se pierde la identidad. Cuando la mujer pierde su identidad de mujer que es co-creadora juntamente con el Eterno, y ella dice, lo que está dentro de mí no es una persona, y logra que todos los estados, es decir, la organización que une a todos los estados, a los 193 estados que están unidos a esta organización, no la vamos a decir para que si no nos quitan de pronto este video. Esas mujeres, ¿qué lograron? Lograron que sus bebecitos en sus vientres perdieran la calidad de persona. Artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como perdieron la calidad de personas, sus bebés en sus vientres no son personas, son cosas, las cosas se pueden votar. O sea, la identidad va mucho más allá de simplemente decir, no, es que respéteme porque soy de la comunidad del abecedario y entonces aquí cabe todo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La gente piensa que está ganando, pero lo que están es perdiendo. Cuando el Estado le dice a alguien, no se preocupe que el Estado le va a dar para su cirugía, el Estado se está asegurando que su mente débil no vaya a reproducir un ser humano tan débil. Eso es lo que el Estado está asegurando. El Estado está asegurando que todas esas personas que son tan fácilmente moldeables no tengan personitas que sean tan fácilmente moldeables. Yo pensaría que aquí estamos hablando, en el mejor de los términos, como de una selección, digamos, casi natural de la humanidad. La identidad, otro día, no sé, hablaremos de la identidad y de la identidad desde el área, desde la medicina, desde la ciencia, y la identidad desde la parte legal, para que ustedes se den cuenta que tanto amor a la comunidad del abecedario, tanto patrocinar que se hagan esas cosas, tiene un trasfondo político y yo diría económico. Bueno, vamos a terminar por acá, dándole gracias al Eterno. Creo que habría muchísimo que decir y esta parashá, pues ustedes tendrán la tarea de seguirla leyendo, porque va hasta el capítulo 36 y estamos en el 33, todavía falta 34, 35, 36, creo que es hasta el 36, 19. Luego seguimos con lo que pasa con Dina, la situación con los rehenes, la situación con las niñas que quieren ir a conocer lugares que no deben de conocer, como fue el caso de Dina, qué se debe de hacer con los rehenes, sino aquí hay mucho para hablar. Pero con 2 horas de
de esta charla, creo que es suficiente. Este conversatorio que a mí se me hace absolutamente ameno, que yo espero que a ustedes también se les haga muy entretenido, muy ameno, es con todo el cariño, es con todo el amor. Vamos a hacer invitamos a la doctora Alba Lucía que nos haga esta barajá, esta bendición de la Torá, para darle gracias al Eterno, porque hemos leído Torá, hemos leído lo que el Eterno tiene, hemos dado lo que el Eterno tiene para que demos en esta hora. Vamos a hacer esta braja, pongámonos nuestro y tomemos la Torá. Tomamos la Torá y damos gracias, doy gracias a la amada Yona y la amada Manuelita porque nos permitimos a través del Rúa de nuestro Padre presentarnos para compartir, ¿no? No solamente esta parachá que es tan enriquecedora cada semana, sino estos tips de salud, vida y Torá que nos van a dar muchísimas, diría yo, mucha salud, mucha sanidad y a la vez curación, como quiere el Eterno con cada uno de nosotros. Damos gracias al Eterno y pronunciamos su verajá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Bahar Banu Mikol Hamim Benatan Lanu Torato, Baruch atah Adonai Noten HaTorah, Baruch atah Adonai Yudkei Baikei HaKadosh Torah. Y decimos, bendito es el eterno Dios, amo Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado, nos ha escogido como nación santa, pero también nos ha dado su Kadosh Torah, nos ha dado su Torah viva, viviente, eficaz. Bendito seas tú, eterno, que nos das la Kadosh Torah. Baruch Y Hashem. tenemos esta Torah. Tenemos Torah, Torah, instrucción. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, amados, Bueno, gracias. Shalom, shalom. Shalom, amados del Eterno. Gracias por su Shalom, Javelin, invitación. amigos, y shalom, Agayot, hermanos. Shalom.